Tengan muy buenos días, estudiantes que cursan la asignatura de Fisiología 1. Chicos ya de segundo año, soy el Dr. Valencia del Departamento de Fisiología de la UES y pues vamos a dar inicio con la clase número 1 de la unidad 1. Homeostasis y sistemas de regulación, medio interno y compartimientos de líquido. Mi recomendación es de que ustedes utilicen estas diapositivas como una guía didáctica que los conduzca a través de la bibliografía para que ustedes estudien de la misma y pues a partir de ella puedan defender sus evaluaciones que estarán por afrontar. Así que sin más que añadirles, vamos a dar inicio con la clase. Bueno, aquí tenemos los objetivos de clase, ¿verdad? Aquí vamos a poder observar qué es lo que vamos a proponernos de conocer al finalizar la unidad y específicamente esta clase. Tenemos el primer objetivo de nuestra clase, que es interpretar los niveles de organización estructural del cuerpo humano que conllevan a la integración funcional de los diferentes sistemas. Es primordial para lograr la homeostasis, reforzando la teoría con la experimentación. Nuestro otro objetivo, explicar los sistemas de control, enfatizando sobre los que regulan las interpelaciones entre los diferentes órganos a través de sistemas reguladores nervioso y hormonal, así como el funcionamiento por retroalimentación positiva y negativa de dichos sistemas de control. El siguiente objetivo es describir cómo el porcentaje de agua del organismo en función del peso corporal varía de acuerdo con la edad, sexo y el contenido de grasa corporal. Y por último, vamos a explicar la distribución del agua corporal en compartimientos, las técnicas de medición de su volumen y la composición electrolítica de los mismos en relación con las características de permeabilidad y de transporte de sustancias por parte de las membranas que los separan. Así que estos serían los 4 objetivos a cubrir en la clase del día de hoy. Comenzando entonces con los contenidos de nuestra clase, vamos a hablar sobre la homeostasis. La homeostasis es un proceso complejo, integrado por varios sistemas en el organismo, y debemos saber que para que el organismo funcione de una forma normal, congruente, saludable, necesita tener en equilibrio múltiples de sus funciones. Y sabemos nosotros de que el ambiente que nos rodea es un entorno constantemente cambiante. Inclusive nosotros podemos todavía hacer más aceleración en cuanto al cambio del ambiente. Por ejemplo, si viajamos a una zona con un clima totalmente extremo y diferente al que estamos acostumbrados, o viajamos a una zona de altura más alta a la que estamos acostumbrados. Todos esos sistemas integrados, todas esas funciones en conjunto de todos los órganos del cuerpo y sistemas del mismo, en equilibrio constante se le llama homeostasis. La definición textual del libro de Levitsky dice: la característica distintiva de la fisiología es el concepto de la homeostasis. Fisiología, como ya saben, hace referencia a funcionamiento normal. Dice que es el mantenimiento de un ambiente interno normal ante perturbaciones externas o internas, de modo que se mantengan las funciones de las células y los sistemas del cuerpo. Así lo define el profesor Raff, ¿verdad? En nuestro texto oficial del departamento y de la asignatura. Entonces, básicamente eso es el concepto de homeostasis, eso es lo que significa homeostasis, chicos. Y si comprenden esto, pues a partir de acá vamos a ir definiendo cada uno de estos procesos que engloba la homeostasis y cómo se ven reflejados al final a nivel visual en el funcionamiento normal del ser humano.
Bueno chicos, para poder hablar del medio interno, primero tenemos que establecer qué es lo que no es el medio interno, y eso sería el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo externo al cuerpo. Así que cuando nosotros decimos medio ambiente no nos referimos al medio interno. Ahora que ya establecimos esa diferencia, el medio interno pues hace referencia a el líquido interno que circula en los diferentes espacios del cuerpo humano. Lo que nos dice la fisiología de Guyton, 14ª edición, nos dice que del 50 al 70% del cuerpo humano adulto es líquido. Principalmente casi todo el líquido queda dentro de las células. A este le vamos a llamar líquido intracelular. Y luego hay un tercio, ¿verdad?, que corresponde al líquido extracelular. Este a su vez nos menciona de que por medio del fenómeno conocido como la difusión, que vamos a estudiar a profundidad en esta unidad, ¿verdad?, pues gracias a este fenómeno de difusión, este líquido extracelular puede atravesar diferentes espacios, ya sea a nivel intersticial o tisular también, o a nivel intravascular, y así pues se diversifica. Puede llamarse también líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, puede llamarse también líquido pleural, líquido ascítico, etc. Muchos líquidos del cuerpo humano. Básicamente este sería el medio interno. Está compuesto por una rica cantidad de iones, ¿verdad? Otras sustancias como proteínas, enzimas, carbohidratos, ¿verdad? E incluso células, como puede ser en el sistema circulatorio, donde tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, células del sistema inmunológico y toda esa diversidad que puede estar contenida en este medio interno. Y bueno, aquí hay un esquema, ¿verdad?, didáctico, también extraído de la fisiología de Guyton, donde vamos a observar cómo está representado el medio interno y sus fluidos. Podemos observar, por ejemplo, el lado donde vemos los tubos rojos, esas son arterias. Tienen el color rojo porque representa que llevan oxígeno. Y del otro lado tenemos una serie de circuitos de vasos sanguíneos color azul, ¿verdad? Unos tubos azules, esas son las venas. Y a partir de ahora sabremos que en ellas se conduce dióxido de carbono. Abajo un entramado, ¿verdad?, de capilares. Eso significa que son vasos sanguíneos muy pequeños que en cierto punto se fusionan y generan un cortocircuito sanguíneo, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho en eso, solo les voy a explicar que es cuando se mezcla sangre con oxígeno y sin oxígeno, pasan de un lado al otro. Y pues observamos que se extienden a través de diversos órganos. Vemos aquí esquematizados los pulmones porque ellos ocupan líquido y expulsan líquido en la exhalación, ¿verdad? Se expulsa agua. Es una forma de egresos de líquido corporal, algo que ya vamos a ver también más adelante. Luego tenemos también los intestinos porque ellos pueden absorber una cantidad de líquido increíble y a su vez excretarla en ciertas situaciones patológicas. Los riñones porque, como verán en la fisiología 2 en el siguiente ciclo, pues tienen una importante función de filtrar la sangre y a partir de ahí las vías urinarias que pues también extraen líquido del cuerpo. Luego tenemos la imagen al lado derecho, donde dice arteriola y venula. Pues es como que le hemos dado un zoom a donde dice capilares en el esquema de la izquierda. Y estamos observando la difusión, el fenómeno de la difusión, que está indicado por las flechas negritas que están entre las células y los arteriola y vénula, entre ambos capilares. Ahí pues están difundiendo diversas moléculas nutritivas para la sangre y otras de desecho. Esto sirve puesto que ayuda a transportar todas estas moléculas hacia fuera del organismo, a que sean desechadas, o a transportarlas hacia la célula de destino en caso de que se trate de un nutriente.
Es básicamente una de las más importantes funciones del medio interno, ¿verdad? Transportar nutrientes y pues transportar desechos a su excreción. En este momento nos compete hablar entonces de los niveles de organización del cuerpo humano. Recordemos algo de biología del ciclo anterior. El cuerpo humano está constituido por células eucariotas que están organizadas para poder mantenerse vivas, solo funcionando, colaborando unas con las otras, ¿verdad? No somos un organismo unicelular y eso es ya mucho trabajo para nuestras células. Podemos observar cómo tenemos prácticamente diseccionada una célula en el esquema de la izquierda, ¿verdad? Los diferentes organelos, el aparato de Golgi, donde verán pronto en bioquímica y en fisiología 2, que es donde se produce la glucosilación de algunas proteínas, el retículo endoplásmico grueso, el liso. Al grueso en alguna bibliografía lo pueden encontrar como rugoso, que también tiene su función en los arreglos posttraduccionales de algunas proteínas. Todo ese proceso de traducción de proteínas no profundizaremos mucho, ¿verdad? Porque no nos escapa a los objetivos de la asignatura. Pero pues la mitocondria, que también ayuda a producir energía para la célula, entre otra serie de órganos que son sumamente importantes para la célula. Ahora bien, todos estos organelos por sí solos no pueden hacer nada. Necesitan trabajar en conjunto, ¿verdad? Y ahí es donde obtenemos la unidad mínima funcional del ser humano, que es la célula. Esta célula luego se va a organizar en un tejido. Este tejido se va a especializar según la zona del cuerpo y según cómo se organice, se va a ir clasificando en una diversidad de órganos, en una diversidad de tejidos. Y estos órganos, según cómo trabajen en equipo, se van a ir clasificando en sistemas. Todos estos sistemas, cuando trabajen en conjunto y se regulen en conjunto a través del proceso de la homeostasis antes descrito, se denominarán entonces organismo. ¿De qué organismo estamos hablando? Del ser humano. Y ustedes preguntarán, doctor, ¿hay un nivel menor al de la célula? ¿Podría ser que haya un nivel menor al de la célula? Claro que sí. Y eso se puede observar en el esquema de la derecha. Si observamos, la célula viene desde el nivel atómico. Y si incluso nos vamos a teorías físicas un poco más recientes, pues hay niveles subatómicos más diversos, que el protón, el neutrón y el electrón. Y pues siempre va a haber un nivel de organización más pequeño. Pero el punto central es ese, la suma de todos los niveles descritos va a culminar con el organismo. Y el organismo multicelular, pluricelular, humano, pues en su salud mantiene este mega equilibrio a través de la homeostasis. Bueno chicos, iniciando con los principios básicos ya de lo que es esta regulación fisiológica, vamos a observar que tenemos dos sistemas en el cuerpo humano que son sumamente claves para la regulación de las funciones corporales. El primero de ellos es el sistema nervioso, el segundo el sistema endocrino. Entonces, primero vamos a abordar el sistema nervioso. El sistema nervioso, más adelante en esta misma asignatura van a ir observando de que se divide, ¿verdad? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, y el periférico a la vez tiene su rama autónoma, y la autónoma tiene dos ramas más, que es la simpática y parasimpática. Entonces, aquí cuando decimos sistema nervioso estamos englobando absolutamente todas esas divisiones del sistema nervioso. Y pues lo que nos dice la literatura al respecto es que este se compone de tres partes. La parte aferente sensitiva, el centro integrador, que da a entender pues que es el cerebro en la literatura, el sistema nervioso central,
y la vía eferente o porción eferente o ejecutora o efectora o motora según la literatura que consulten. Esto está tomado de Guyton, pues básicamente nos explica de que entre estas tres porciones o partes principales del sistema nervioso deambula la regulación, la percepción y la ejecución de los estímulos en el cuerpo humano. Es importante entender que según el ejemplo de la diapositiva, ¿verdad? Si un niño toca con su dedo, pues una plancha caliente, hay un órgano nervioso en el dedo, ¿no? Receptores nerviosos bajo la piel de los dedos que perciben ese cambio de temperatura y transmiten esa información. Ya potenciales de acción es clase aparte. Ahorita solo conformémonos con que la información se está transmitiendo de un punto a otro. Este otro punto pues es el centro integrador. El centro integrador en este caso llega a la médula espinal y de la médula espinal sube hacia la corteza. Todo este fenómeno hace de que el cerebro entienda de que hay dolor, de que hay una temperatura demasiado alta y que puede generar un daño al dedo que esté en contacto con la misma. Entonces, inmediatamente el cerebro produce una respuesta y esta respuesta es transmitida por la vía final, que es la porción eferente motora. Se le dice motora porque es movimiento lo que desencadena, es un trabajo, ¿verdad? Lo que se desencadena al final. Entonces, cuando este circuito sale del cerebro por el mismo lado, en la médula espinal, y se va a los nervios del brazo de regreso y vuelve a llegar al dedo, el resultado es que el dedo se retira de la plancha caliente. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. Y pues abajito tenemos un esquema, una imagen al microscopio clásico de una neurona, una célula neuronal. Podemos observar que tiene señaladas tres de sus partes más importantes. El axón, que es la colita larga y gruesa que vemos que sirve para transmitir todo el impulso nervioso. El cuerpo neuronal, que es donde se encuentra el núcleo y las proteínas más importantes para la función de la neurona, quien pues también almacena la mayor cantidad de iones que van a servir para la conducción del impulso nervioso, y las dendritas que salen del cuerpo neuronal, extensiones más delgadas y cortas que el axón, y pues se enlazan a dendritas de otras neuronas vecinas, generando así los grandes circuitos del cerebro. Esto ocurre desde el dedo, chicos, hasta la corteza cerebral. Así de exacto el sistema nervioso. Y ahora nos toca hablar del otro gran sistema del cuerpo humano que mantiene la regulación de las funciones normales, o sea, de la homeostasis en equilibrio. Es el sistema endocrino, en Guyton se le llama sistema hormonal en este capítulo, y pues es una serie de glándulas distribuidas en diversas zonas del cuerpo, las principales de ellas ubicadas en la base del cerebro, como lo puede ser la pituitaria, según la literatura puede llamarse hipófisis también. Luego tenemos el hipotálamo, que es como el piloto que conduce a la pituitaria. Describámoslo de una forma sencilla en este momento. Es algo que van a ver más a profundidad en la fisiología 2. Tenemos también glándulas periféricas como la tiroides, la paratiroides. Tenemos en el caso de la primera infancia la glándula del timo, las glándulas suprarrenales, órganos como el riñón que no son necesariamente glándulas pero que tienen también secreción hormonal, páncreas que tiene dos funciones hormonales especializadas y finalmente las gónadas genitales, ¿verdad? Que como lo son el testículo, los ovarios, según el sexo biológico de la persona. ¿Recuerdan cuando les mencionamos
que muchos sistemas trabajan incluso para interregularse entre ellos mismos. Un ejemplo claro es el sistema respiratorio con el sistema cardiovascular. Pero un ejemplo latente en este esquema que estamos viendo en la diapositiva también podría ser la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si pueden ver, ahí está el cerebro. Y se estarán preguntando, ¿el cerebro entonces es una glándula? No, no es una glándula, pero posee dos glándulas en su base. Hay una estructura en anatomía, la verán como la silla turca, se encuentra en la base del cerebro, es quien almacena la pituitaria antes mencionada. Y cuando les hice la analogía del piloto y el hipotálamo, pues ahí hago referencia que el hipotálamo es una estructura cerebral. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué relación endocrina tiene el hipotálamo con la pituitaria? Si la que es glándula únicamente es la pituitaria, ¿por qué el hipotálamo se está contando en el sistema endocrino? Pues que el hipotálamo genera circuitos de retroalimentación. Ya vamos a ver eso en esta misma clase dentro de un par de diapositivas y pues vamos a entenderlo con una mejor explicación en base a un ejemplo. Pero sí, básicamente el hipotálamo es quien está tirando los hilos y está haciendo que la glándula principal del cuerpo humano pues funcione con normalidad. Depende de un gran equilibrio. Entonces, básicamente, el hipotálamo es una frontera entre lo endocrino y lo neurológico. Luego vamos a hablar sobre los sistemas de control. Tenemos dos tipos, los sistemas de control locales y los generales. La literatura es clara. Los sistemas de control locales funcionan dentro de un mismo órgano para regular su función individual. Tenemos el ejemplo de la genética, por ejemplo, controlando la función adecuada del epitelio del estómago. Digámoslo sencillamente. El estómago más adelante verán que se desgasta con los ácidos gástricos y pues por eso tiene que tener un nivel celular de crecimiento más prolífico que el de otros tejidos. Entonces, esta es una forma de regulación local genética que se puede observar. Luego tenemos los sistemas de control generales. Aquí nosotros observamos que son sistemas que se están relacionando entre sí y es acá donde entra el ejemplo de la diapositiva anterior entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y en esa diapositiva tenemos el ejemplo del sistema respiratorio y circulatorio, el ejemplo por excelencia de este tipo de sistemas de control. Si no tenemos una buena función respiratoria, no estamos oxigenando sangre. Si no oxigenamos sangre, el corazón bombea insuficiente sangre oxigenada a los tejidos. Si los tejidos, incluyendo los del corazón, no tienen suficiente oxígeno, comienzan a fallar y a morir por la falta de oxígeno. Si el corazón muere, los pulmones ya no pueden distenderse para seguir funcionando. Entonces el sistema respiratorio al final requiere del sistema circulatorio. Y no podemos dejar de hablar de la regulación de las funciones fisiológicas normales si no tocamos el tema de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Vamos a iniciar con la retroalimentación negativa por una simple y sencilla razón. Es la más fiel a las funciones fisiológicas, es la más común en todos los sistemas de control del cuerpo y por último es a veces un sistema de regulación al que se le apuesta en la farmacología. Entonces es súper importante. Básicamente, en términos coloquiales, la retroalimentación negativa es una variable aumentada al estar lo suficientemente elevada, disminuye la producción de la misma yendo al punto de producción de esta variable y deteniéndolo. ¿Qué es lo que nos dice el libro de texto? El libro de texto nos comparte lo siguiente, dice el concepto general
es que el organismo trata de aumentar una variable cuando está por debajo de su nivel óptimo. A ese valor o nivel óptimo se le va a denominar valor establecido. Y disminuye una variable cuando está por arriba de este nivel óptimo o valor establecido. Esto es análogo a un termostato que controla la temperatura del ambiente al ajustar el calentamiento, enfriamiento o ambos de la habitación. Y tenemos un esquema bien sencillo. Por ejemplo, si nosotros salimos a caminar y de repente está haciendo mucho frío en el ambiente, el cuerpo humano va a comenzar también a disminuir su temperatura. Entonces, cuando la temperatura del cuerpo vaya bajando, el medio interno, a través de la homeostasis, va a hacer uso de la retroalimentación negativa, va a transmitir impulsos eléctricos que generan escalofríos. Los escalofríos dilatan los poros del cuerpo y luego aumentan la temperatura corporal. Cuando la temperatura corporal aumenta, si seguimos caminando, vamos a sobrepasar la temperatura normal y vamos a comenzar a disparar los mecanismos que nos ayuden a controlar que el cuerpo no se ponga muy caliente. Entonces comienza a buscar mecanismos de enfriamiento, por lo que antes era mecanismos de aumentar temperatura, ahora va a tratar el organismo de reducirla. Entonces dilata las aberturas de las glándulas sudoríparas y los poros, por ende, y se produce la sudoración. Entonces el sudor líquido ante el aire ambiente comienza a refrescar la piel y la temperatura comienza a bajar. Y se repite el ciclo. Luego vendrán de nuevo escalofríos y luego de nuevo aumentará la temperatura y así. ¿Cuándo se detiene este ciclo? Cuando el ambiente se estabilice. Básicamente de ello se trata. ¿Y cuándo se va a estabilizar? Cuando una de estas dos variables anule a la otra. Si por ejemplo predomina el frío, pues nos quedaremos con escalofríos en búsqueda de aumentar la temperatura. Y así hasta que el ambiente se normalice. En este esquema podemos ver ciclos de retroalimentación negativa a nivel hormonal. Los ciclos de retroalimentación negativa son los que aparecen con el signo negativo en color rojo. El hipotálamo, la estructura cerebral que está liberando la hormona GnRH, esto por sus siglas en inglés significa hormona liberadora de gonadotropinas. Y vamos que va a la adenohipófisis, también conocida como lóbulo anterior de la pituitaria. Y ayuda a que se secrete hormona folículo estimulante, que es la FSH, y hormona luteinizante, que es la LH. Estas hormonas a su vez van a ir al ovario y van a hacer que el ovario secrete otras dos hormonas, estrógenos y progesterona, las cuales van a ir a hacer su efecto directamente al útero. Ahora bien, estrógenos y progesterona, cuando llega a un punto en el que el hipotálamo y toda esa cadena de dominós antes descrita ya generó suficiente estrógeno y progesterona, estas hormonas van a ir al hipotálamo y van a ir al lóbulo anterior de la pituitaria, también conocida como adenohipófisis, y van a bloquear la secreción de GnRH y de FSH, tanto como de LH. Si estas dos ya no existen, pues el ovario ya no produce tampoco estrógeno y progesterona y así se autosustenta un ciclo de retroalimentación negativa. Así básicamente se está autodeteniendo este proceso secretor. Contrario con la retroalimentación positiva. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Es lo contrario a la negativa. Cuando nosotros vemos que una variable aumenta demasiado y lejos de inhibirse por estar tan aumentada sus productos, lejos de inhibirse, todavía estimula más la secreción y se vuelve un ciclo vicioso que no tiene una forma franca de detenerse más
que detenerse cuando los recursos del cuerpo se han acabado. Un ejemplo bien importante es el que ocurre, por ejemplo, con una hormona llamada oxitocina. Está fuera del esquema que tenemos en la diapositiva, por cierto. La oxitocina se produce en la hipófisis posterior, lóbulo posterior de la pituitaria. La oxitocina, perdón, se produce en el lóbulo posterior de la pituitaria. Esta oxitocina va directamente al útero y produce las contracciones que van a generar el parto. ¿Qué ocurre? Mientras más contracciones hay, más estímulo para que se secrete más oxitocina, y la oxitocina produce más contracciones y más oxitocina produce en la hipófisis que se produzca más todavía oxitocina, y se vuelve un ciclo tan repetitivo, tan indetenible, que la secreción acaba cuando es expulsado el bebé. El útero queda en un periodo refractario donde ya no puede hacer más contracciones, y entonces se bloquea la oxitocina. Se sigue acumulando en sangre porque se sigue acumulando, pero llega un punto en el que se agota la oxitocina en el cuerpo y no hubo más secreción. Este es un ejemplo fisiológico de retroalimentación positiva. Pero ¿qué ocurre cuando la retroalimentación positiva no es fisiológica? O sea, la mayoría de veces que ocurre retroalimentación positiva. Bueno, podemos tener fenómenos patológicos que se escapan al objetivo de la asignatura debido a su enorme complejidad, pero realmente la retroalimentación positiva, actuando fisiológicamente en los sistemas homeostáticos como el organismo humano, son poco comunes. Ahora vamos a definir otro punto importante del medio interno. Ya entendimos cómo se regula. Ya entendimos cuáles son los principales mecanismos de regulación. Entonces ahora vamos a hablar de los líquidos, cómo se van a conformar. Cuánto cantidad de líquido está aquí, cuánta está allá. Entonces vamos a ver aquí el porcentaje de agua en función del peso corporal, qué influencia tiene la edad en cuanto a la cantidad de agua en el cuerpo humano, qué influencia tiene el sexo y el peso en cuanto a la cantidad de agua en el cuerpo humano. Para ello, ahorita vamos a iniciar valiéndonos de dos esquemas. El primero, que está a mi izquierda, nos manifiesta los tres compartimientos principales en los que está dividido el líquido en el cuerpo humano. El compartimiento vascular o intravascular, que se considera en algunos libros como parte del espacio extracelular y en otros como un tercer espacio distinto. Tenemos también esquematizado el compartimiento intersticial, que es todo el líquido extracelular que no se encuentra en el espacio intravascular, y el compartimiento intracelular, que es todo el líquido que está dentro de las células. De los dos libros de texto hay leves variaciones en cuanto a cuántos litros hay en cada compartimiento. Y pues para efectos de evaluación, quedémonos con los que explica Levitsky en ese aspecto, ¿verdad? Ahora bien, Guyton, que es el del esquema que tenemos en la diapositiva, nos dice que en el espacio intravascular, que aquí le llama compartimiento de plasma circulante, pues es de cerca de 3 litros. El compartimiento intracelular es de cerca de 30 litros. Levitsky dice 28, no varían la gran cosa. Y luego el compartimiento intersticial, que es de 12 litros. Al intersticial le dicen en el esquema Guyton ambiente interno, ¿verdad? Pero en realidad medio interno es todo lo esquematizado. Bien, estas cantidades de líquido en estos tres espacios del cuerpo humano
son estimadas en base a un paciente sano de 70 kilogramos. O sea que no es un valor estándar, sino más bien un valor fisiológico que se estima de todos los pacientes sanos que ronden un peso de 70 kilogramos. Bien, luego vamos a observar el siguiente esquema. El siguiente esquema tiene como objetivo mostrarnos cuánta sangre, cuánto del gasto cardíaco, ¿verdad? Cuánto de eso que vemos compartimiento de plasma circulante se distribuye para oxigenar el resto de los órganos. Y cuánto de este gasto cardíaco recibe cada órgano del cuerpo. Ahí podemos observar que tanto los pulmones como los dos lados del corazón, aquí representados con el nombre de bomba cardíaca derecha e izquierda, reciben el 100% de la sangre. Pero luego vemos que el miocardio, que es el músculo del corazón, no la cavidad en sí del corazón, recibe solo el 3%. El cerebro es el 14%, el músculo esquelético, ¿verdad? O sea, el músculo de nuestras piernas, brazos, espalda, recibe cerca del 15%, los huesos 5%, el sistema gastrointestinal y el vaso 21%. Es el segundo sistema, ¿verdad?, que gasta o que tiene mayor gasto cardíaco después de los cardiorrespiratorios, ¿verdad?, que sería el gastrointestinal. Luego también tenemos el riñón con 22% del gasto cardíaco. Ese sería definitivamente el sistema externo al sistema cardiovascular que más gasta, que más sangre recibe del gasto cardíaco, ¿verdad? Luego está la piel y el resto de órganos 8%. ¿Por qué nos interesa el gasto cardíaco en este caso? Es sencillo. Cuando el ser humano gana edad, se hace más viejo, el gasto cardíaco disminuye. El agua corporal total disminuye. No es lo mismo cuánta agua tiene un cipote de 15 años que cuánta agua tiene don Juan Pérez de 90 años, ¿verdad? Y de igual forma el sexo cambia. El sexo femenino tiene un menor volumen de agua, puede variar de 5 a 10% menos que los hombres, y por ende también tienen un menor gasto cardíaco. Eso no quiere decir que estén enfermas, para nada. Eso es lo normal para el sexo femenino. Y tampoco quiere decir que los hombres estén enfermos. Eso es lo normal para el sexo masculino. Entonces, el agua corporal según sexo y edad. Vamos a observarlo. Un recién nacido tiene de su peso corporal total un 70 a 80% de agua. Niños, ¿hasta dónde consideramos niños? Bueno, pues hasta cerca de los 11, 12 años, donde ya es la preadolescencia, aunque la tabla no considera valores de adolescentes, que andan cerca de los 65 a 70%, pero bueno, los niños tienen 70% de agua. Las mujeres adultas de 50 a 60% de su peso corporal en agua. Y los hombres adultos de 55 a 65 de su peso corporal en agua. Aquí viene lo que les comentaba de los ancianos. Ellos 50 a 55% de su peso en agua. Y es importante también la grasa corporal total, porque la grasa a mayor abundancia tiene en el cuerpo, menos agua en ese cuerpo. Así es, pacientitos obesos mórbidos, pacientitos con sobrepeso en general, van a tener un menor porcentaje de agua corporal respecto a su peso que un paciente que se encuentra dentro de su peso ideal. A manera de tarea, pero no para evaluarlos, pueden investigar por su parte qué es el índice de masa corporal y pues darse cuenta ahí de cuando un paciente tiene peso ideal
cuando un paciente está en sobrepeso o cuando un paciente tiene algún grado de obesidad. Es como un plus para que vayan ahí aprenden un poquito más de lo que se les ofrece en la clase. Bueno chicos, ahora vamos a observar un término importante que les va a servir cuando ustedes hagan sus prácticas hospitalarias, los ingresos y los egresos de agua corporal. Aquí tenemos una tabla que nos muestra los ingresos y los egresos y a la par la cantidad en mililitros por día que se espera ganar en el caso de los ingresos o que se debería perder en el caso de los ingresos de líquido por día. Por ejemplo, de ingresos al día, las personas andan consumiendo 1200 mililitros, que equivaldría como a 1.2 litros, de los líquidos corporales totales ingeridos a través de las bebidas. Los alimentos, aunque increíble pero cierto, aportando 1 litro entero, o sea 1000 mililitros de líquido al día. El agua producida metabólicamente, sí, el cuerpo produce su propia agua también, pero no es la gran cosa. Anda rondando los 350 ml, eso es casi un poquito más de la mitad de un vaso, ¿verdad? De 500 ml. Para darnos un total de ingresos de 2550 mililitros, lo que equivale a 2.55 litros. Eso es lo que se espera que el cuerpo humano ingrese de líquidos al día. Por eso es que la famosa frase debes tomar 2 litros de agua al día, ¿verdad? Ya con la comida y lo que se produce el metabolismo llegamos a los otros 500. Aunque últimamente artículos recientes están diciendo de que es necesario que se tome en cuenta el valor de 3 litros de agua al día como un requerimiento normal nuevo. Esto todavía no aparece en sus libros de texto, chicos, solo es para que lo tengan sabedor, ¿verdad? Estén actualizados. Y es debido a las altas temperaturas que se alcanzan hoy en día en países tropicales. Hay más egresos en forma de sudor, ya vamos a ver los egresos, entonces por eso es que se está instando a aumentar el consumo de agua, ya no 2 litros, sino 3 litros. Bueno, ahora regresando al cuadro en donde dice egresos, observamos las pérdidas insensibles. Y ustedes dirán, ¿cuáles son las pérdidas insensibles? Si se acuerdan cuando hablamos del medio interno y mencionamos a los pulmones, bueno, pues a través de los pulmones podemos perder cerca de 450 mililitros de agua. Ahí dice 900, sí, ahí dice 900 porque asumamos lo de la piel. La piel a través de evaporación, ojo, no de sudor, sino a través de evaporación, nos puede hacer perder otros 450 mililitros. Esto del total de 900 mililitros perdidos a través de vías insensibles o pérdidas insensibles, también conocido. Luego está el sudor con 50 mililitros y ustedes dirán, es bien poquito lo que se pierde por sudor. Eso es el valor en pacientes sedentarios. Pero si el paciente es atleta o camina o pasa trabajando de pie o pasa caminando en el trabajo, etcétera, puede generar un aumento de estos egresos en el sudor y obviamente debe compensarse con un aumento de la ingesta de líquidos. A través del pupú, sí, de las heces fecales, se pierden 100 mililitros por día en pacientes sanos. Obvio, una diarrea puede aumentar este egreso. Luego tenemos la orina. La orina es el principal derrochador de líquido del cuerpo humano en un paciente sano. Está eliminándose cerca de 1500 mililitros al día de orina, lo que equivale a 1.5 litros. Es lo que se está produciendo de orina. Y sumamente importante que los egresos en forma de orina, a eso le vamos a llamar diuresis, chicos. Los egresos en forma de orina tienen que ser iguales o cercanamente iguales a los ingresos en forma de bebidas. Y es congruente porque si vemos el cuadro, en ingresos las bebidas aportan 1200 mililitros al día.
Y si observamos la orina, ahí tenemos 1500 ml orinados. ¿Es congruente? Claro que es congruente. ¿Y es normal que se pase 300 ml, doctor? Me van a preguntar. Sí, es congruente que se pase 300 ml por una simple y sencilla razón. ¿Cuántos ml hay en ingresos que no son bebida? Hay cerca de 1550 si sumamos tanto el agua producida por metabolismo como el agua aportada por alimentos. Entonces sí, es congruente que hayan 300 ml más eliminados por la orina. Son todas las formas que tiene el cuerpo de ganar y perder líquidos, y de esa forma se mantiene constante el medio interno. Ahora vamos a hablar en profundidad de los compartimientos de líquido del organismo. El organismo, según la literatura, se divide en 3 espacios o 2 espacios, ¿verdad? Si la literatura consultada es Levitsky, les va a decir que se divide en 2 espacios, el espacio intracelular y el espacio extracelular. Si ustedes consultan Guyton, les va a mencionar estos 2 espacios también, pero les va a plantear el espacio intravascular, representado en este esquema como plasma, como un tercer espacio, debido a que está contenido en su propio aparato o sistema del cuerpo. Pero bueno, esto es controversial, ¿verdad? Lo importante es que hay 2 polos, el que está dentro de la célula y el que se encuentra afuera. Gracias al espacio intravascular, el plasma, tenemos el recambio y la constante renovación de los líquidos corporales. Si observamos 2 barritas, la barrita azul, membrana capilar, y la barrita amarilla, membrana celular, a través de ellas tiene que ocurrir un fenómeno conocido como la permeabilidad de la membrana, que permite que haya difusión de agua desde el plasma hasta el líquido intersticial y viceversa. Entonces, así es como se eliminan toxinas, se llevan nutrientes y se recambia líquido entre ambos espacios. Y de la misma forma ocurre cuando difunden los líquidos del espacio intersticial o extracelular al espacio intracelular. Ustedes preguntarán, ¿qué es el espacio intersticial? El espacio intersticial es todo el líquido que rodea las células por su lado externo. Este líquido no necesariamente es sangre, de hecho no lo es. Es transparente y es mucho más abundante que la sangre, porque ya vimos que el volumen de sangre es de 3 litros. Aquí, como es de una literatura distinta, no dice 30 litros el intracelular, dice 28, pero como les dije en la diapositiva anterior, las variaciones son bien mínimas. Y para efectos de sus evaluaciones ya ponderadas, como lo son parciales y cortos, pues vamos a tomar prioridad los valores de Levitsky y los valores que el departamento les dé en los materiales, ¿verdad?, didácticos, más no los valores de otros libros de texto, únicamente Levitsky. Bien, podemos observar que al lado de la pérdida están todos los órganos que se encargan de perder líquidos. Ahí tenemos los riñones, los pulmones, las heces, a través de las heces, ¿verdad?, en el intestino, a través del sudor en la piel, y en la piel menciona parte del sudor, puesto que también se puede perder por evaporación. Y de esta forma tenemos definidos los líquidos, los compartimientos de líquidos en el cuerpo. Ustedes preguntarán, ¿y esa como tacita de taza, esa como oreja de tacita que se observa que está señalada como vasos linfáticos, por qué está de esa forma? ¿Por qué no hay una membrana capilar? Es bien sencillo. La linfa, líquido que circula a través de los vasos linfáticos, es un tercer tipo de líquido. Se define como líquido extracelular también. Y este lleva más nutrientes que la sangre, pero también lleva más desechos
que la sangre venosa. Entonces, al final es como un tercer compartimiento de líquido que está enlazado al plasma y al intersticio. ¿Por qué razón? Porque es quien permite una circulación directa del líquido sin necesidad de difusión, como estamos viendo en el esquema a través de la membrana capilar. Ahí es simplemente flujo limpio de líquido de plasma al líquido intersticial. Algo sumamente importante que todo estudiante de medicina debe conocer y saber desde segundo año es la composición electrolítica de los diferentes líquidos que se encuentran en los diferentes compartimientos del cuerpo humano. Cuando vemos en esta tabla, nos dice concentración extracelular, ahí vamos a tomar como concentración extracelular la que hay en el plasma. ¿Ok? Esta tablita es de Levitsky. Y luego tenemos la concentración intracelular. Esa es, valga la redundancia, toda la concentración de ese ion dentro de la célula. Ok. ¿Por qué hago el énfasis de que es necesario conocer, aprenderse muy bien estos valores de concentración iónica? Cuando ustedes lleguen a sus prácticas hospitalarias y si alguno de ustedes se especializa en algo bastante clínico como lo es la medicina interna o la cirugía, tienen que dominar estas concentraciones de iones porque se le piden a los pacientes a diario en los hospitales. No importa si usted se especializa en el Hospital Rosales o en otro hospital de nivel 2 o fuera del país, donde sea que usted se especialice, va a tener que manejar estas concentraciones iónicas y saber cuáles son también los principales iones. Por ejemplo, el principal del espacio extracelular, el principal del espacio intracelular. ¿Cuáles otros, además de que no son el principal, pero cuáles otros también nos importa conocer en situaciones clínicas? Y ahí es donde nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del sodio. El sodio es sumamente importante. Ya van a ver también cuando veamos los potenciales de acción a qué me refiero con su importancia. Es un electrolito altamente concentrado en el espacio extracelular. Tiene una concentración de 140 milimoles por litro en plasma. Pero cuando vemos el espacio intracelular es de apenas del 12 milimoles por litro de concentración. Quiere decir que el sodio es principalmente extracelular. Y luego tenemos el potasio. El potasio vemos que en el espacio extracelular es apenas del 5 milimoles, pero en el intracelular es incluso superior a la concentración de sodio en el espacio extracelular, con una concentración de 150 milimoles por litro dentro de la célula. Calcio. Muy bien, el calcio sí que tiene bajas concentraciones fisiológicas, pero es sumamente importante. Por ejemplo, para la función del corazón, para la contracción del corazón, para ciertos tipos de contracción del músculo liso y para lo que la mayoría lo sabe ya, para los huesos. Entonces, si sus concentraciones son tan bajas, ¿dónde predomina la concentración más alta de calcio? En el espacio extracelular, 1 milimol por litro. Y en el espacio intracelular observamos que es 0.0001. Pero siempre es existente. Luego tenemos otros iones menos importantes, pero siempre abundantes, lo suficiente como para ser medidos, ¿verdad? Como lo es el magnesio, el cloro o ion cloruro, el bicarbonato. Ya en bioquímica, en los primeros temas van a ir viendo las sustancias buffer, ahí se van a relacionar con el bicarbonato. Algunos aminoácidos, para los que les gustó química orgánica, ¿verdad? La principal unidad estructural de las proteínas.
Luego tenemos la glucosa, que también predomina en el espacio extracelular más que en el intracelular. Y de hecho, desequilibrios de glucosa en el espacio extracelular originan enfermedades complejas como la diabetes, con las que ustedes se irán familiarizando más y más a medida que vayan avanzando en su carrera. Proteínas, claro, si habían aminoácidos tenían que haber proteínas también. Y estas son más abundantes en el espacio intracelular que en el espacio extracelular. ¿Cuáles podemos encontrar en el espacio extracelular? La principal, la albúmina. Tenemos la ceruloplasmina, la prealbúmina, tenemos la transcobalamina de vitamina B12, una enorme cantidad de proteínas. Pero en el espacio intracelular hay más, por una simple y sencilla razón. Dentro de la célula, se genera la mayor actividad metabólica. Y como aprenderán a lo largo de este año, el metabolismo se basa en la actividad de las enzimas. Y como ya lo vieron ustedes en el año pasado, las enzimas son proteínas. Entonces de ahí es de donde viene la importancia de la abundancia de esta biomolécula en el espacio intracelular. Bueno, ahora tenemos este otro cuadro que nos ayuda a observar cuáles son los principales cationes y aniones, o sea, los dos tipos de iones principales en cada espacio. Sencillo. De los cationes, los principales son el sodio y el calcio, y de los aniones, el ion cloruro, el ion bicarbonato y las proteínas. En lo personal, yo no hubiera introducido las proteínas en este cuadro, porque las proteínas tienen un efecto zwitterión, que es que puede también tomar valores catiónicos y aniónicos al mismo tiempo. Entonces, en lo personal me genera una duda molecular, pero el cuadro las clasifica como el tercer anión más importante en el espacio extracelular. Luego, en el espacio intracelular, el catión por excelencia es el potasio. Y en segundo lugar, el magnesio. Son los dos cationes más importantes en el espacio intracelular. La mayoría de veces el magnesio actúa como sitio activo de algunas enzimas y el potasio pues funciona como un pool eléctrico para estarse recambiando con su pool eléctrico contrario del espacio extracelular, que sería el sodio, en los procesos de transporte activo mediados por ATP descritos en futuras clases de esta misma unidad. En cuanto a los aniones del espacio intracelular, baja participación del ion cloruro y el bicarbonato, muy baja, pero alta participación de aniones orgánicos, del ion fosfato. El ion fosfato es altamente abundante en el espacio intracelular porque proviene de la hidrólisis de la molécula energética por excelencia del cuerpo humano, que es el ATP, molécula que también van a ir conociendo este año. Y luego las proteínas, ahí sí, como uno de los principales aniones intracelulares. Dentro de la célula muchas proteínas tienen su sitio activo con carga negativa, varias de ellas, y es por esto que se les considera el segundo anión más importante dentro de la célula. Aniones orgánicos, entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, aniones orgánicos podría tratarse de algún cofactor enzimático, podría tratarse de algún nucleótido, podría tratarse de otro tipo de molécula con carga negativa, inclusive carbohidratos oxidados o reducidos. De todo ese tipo de sustancias podemos encontrar que tienen su contribución para este tipo de aniones. En cuanto al volumen sanguíneo, aquí tenemos la definición extraída de Guyton, donde se nos dice que para Guyton se considera un espacio adicional, ¿verdad? Un tercer espacio. Hay libros clínicos que lo consideran al revés, consideran al líquido intersticial como el tercer espacio. Por eso es que algunas veces cuando hay patologías que generan edema, que es la salida de líquido intravascular
al espacio intersticial le denominan fuga al tercer espacio. Pero bueno, en este caso Guyton lo nombra como tercer espacio al espacio intravascular, el que contiene la sangre. Su volumen líquido se llamará plasma, su contenido sólido se llamarán elementos formes, y de estos tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos, también tenemos los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Ahí van también un montón de proteínas mencionadas en la diapositiva anterior. El volumen sanguíneo, dice el texto, es especialmente importante en el control de la dinámica cardiovascular. Este volumen medio en un adulto es alrededor del 7% de su peso corporal total, cerca de unos 5 litros. Pudimos ver en los esquemas anteriores que le ponen 3 litros, ¿verdad? Pero pues prefiero quedarme con esta medida de 5 litros, porque en realidad suele ser más apegada a la realidad. Alrededor del 60% de la sangre es plasma, o sea, está en estado líquido, pero el otro 40% son eritrocitos. Es por estos porcentajes que puede variarse considerablemente de concentración dependiendo del sexo, puesto que una vez más el sexo femenino tiene menos eritrocitos, menos peso, menos grasa corporal, y pues también la edad y otros factores como el sobrepeso, la obesidad. Todo esto va a hacer variar la cantidad o el porcentaje de plasma en la sangre. Para darle desarrollo a nuestro último contenido, tenemos la técnica de medición de un volumen de soluto en líquido de cuerpo. Esto nos sirve a nosotros para saber cuánto volumen hay en un compartimiento. De seguro se han estado preguntando, ¿y de dónde rayos saben que son 30 litros, 28 litros en el espacio intracelular? ¿Y de dónde saben que son 11 litros en el espacio intersticial? ¿De dónde se inventan estos doctores que es de 3 litros, de 5 litros el espacio intravascular o el volumen del plasma? Bueno, nos vamos a guiar por el siguiente experimento y la siguiente fórmula. No sin antes darle lectura a lo que nos dice nuestro texto de Guyton. El volumen de un compartimiento líquido en el cuerpo puede medirse colocando una sustancia indicadora en dicho compartimiento, permitiendo que esta sustancia indicadora se disperse de forma uniforme por todo el líquido de este compartimiento. Posteriormente a esa distribución, se va a analizar la extensión de esta sustancia, o sea, la cantidad de espacio en la que se distribuyó y se diluyó esta sustancia. Y al final esto nos va a indicar el volumen de ese líquido, de ese compartimiento. Bueno, tenemos un esquema donde tenemos dos recipientes. En el recipiente de la izquierda observamos que se encuentra vacío, y en el recipiente de la derecha observamos unos puntitos que son el soluto indicador de masa, que es la sustancia indicadora del párrafo anterior. Como podemos ver, la jeringa tiene un indicador de masa A. Este va a ser igual al volumen de A multiplicado por la concentración de A. Por lo tanto, el indicador de masa A va a ser igual al indicador de masa B, puesto que el indicador de masa B también es igual al volumen B multiplicado por la concentración B. Quiere decir que la fórmula nos queda de la siguiente forma. Solo se despeja y nos queda el volumen B, que es igual al volumen A multiplicado por la concentración de A, dividido por la concentración de B. De esa forma nosotros estamos comparando el volumen de ambos compartimientos. Si se dispersa, este ejemplo es tomado del texto, nos dice que si se dispersa 1 ml de solución
que contenga 10 miligramos en 1 mililitro del colorante, o sea, de nuestro indicador de masa, en el recipiente B, y la concentración final en la cámara es de 0.01 miligramos por mililitro de líquido, el volumen desconocido de la cámara al final se calcula de la siguiente forma. El mililitro de la solución, que sería el volumen de A, multiplicado por 10 miligramos por ml, que sería su concentración, dividido entre 0.01 miligramos por ml, que es la concentración resultante en la cámara B. Esto nos da como resultado el volumen de B, que es igual a 1000 mililitros, que equivale a 1 litro, ¿verdad? Así que ese sería el volumen del compartimiento, 1 litro entero. Básicamente es un compartimiento bastante amplio, puesto que permite la circulación de 1 litro dentro de sí. No tan amplio como el espacio intravascular, pero recordemos que esto es a nivel experimental. Bueno, al final de cada clase de esta asignatura, todos los docentes a ustedes siempre les dejamos 2 preguntas de reflexión. El objetivo de estas preguntas de reflexión no es spoilearles preguntas de parciales o cortos, porque para nada se las vamos a repetir. Pero es para que ustedes vayan comprendiendo algunas cosas que ya sea en la clase no se tocaron o que ya sea en la bibliografía se encuentra y realmente le tienen que hacer énfasis. ¿Por qué? Para que puedan aprender y desarrollarse como médicos entendiendo la asignatura. Fisiología es una asignatura de análisis, no de memoria. La memoria les puede servir bastante en anatomía, porque es de aprenderse partes del cuerpo. Pero fisiología es para aprender procesos, y como ya pudimos ver a lo largo de esta clase, varios procesos son de análisis. Entonces, las 2 preguntas que he querido dejarles el día de hoy. ¿Por qué la grasa corporal disminuye el agua corporal? ¿Y por qué se considera peligrosa para la salud la retroalimentación positiva en algunos casos? Sumamente importante, chicos. Les insto no solo a buscar en la bibliografía de la clase, sino también a buscar en otras fuentes. Hay muchos otros libros de fisiología y hay muchas fuentes en artículos de internet. Muy útil que desde este año vayan familiarizándose con ese tipo de búsquedas y pueden darle solución para ustedes mismos. Estas preguntas no son evaluadas, como les repito, son para que el estudiante se desarrolle más allá de la clase. Entonces, quedamos de esta forma, chicos. Si se están preguntando qué bibliografía vamos a ocupar para evaluarles el parcial respecto a esta clase, pongan mucha atención. Se va a evaluar el capítulo 1 tanto de Levitsky como de Guyton. Y esto es porque hay términos como el medio interno que Levitsky no toca, pero Guyton sí. Y sí, el libro de texto oficial es Levitsky. Y desde ya les digo, no en todos los temas Levitsky lo explica todo. Es por ello que el departamento ha tomado a bien evaluar algunos temas como este de Guyton y Levitsky también. ¿Qué capítulos van a estudiar? Les repito, el capítulo 1 de Levitsky, el capítulo 1 de Guyton. De Guyton también pueden estudiar el capítulo 25, específicamente las partes relacionadas con el objetivo 4. Y pues también pueden tomar orientación de la bibliografía que se ha dejado en la carta didáctica enviada a sus representantes y ellos posteriormente difundida a ustedes, donde al final está el apartado de bibliografía y se especifica a profundidad incluso las páginas de los capítulos que hay que ir estudiando. Capítulo donde no haya rango de páginas es capítulo que deben leer completo.
capítulo donde haya rango de páginas es que solo van a leer esas páginas. No pierdan el tiempo leyéndolo completo, exclusivamente las páginas que se le indiquen. Cualquier otra duda, la unidad es mía y pueden hacérmela llegar por medio de sus representantes generales y yo con mucho gusto se las resuelvo.